Bienvenidos al Congreso del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería. Vamos a presentarle el trabajo titulado Desarrollo de un método analítico para la determinación de amicacina, combinando las técnicas de polímeros de impronta molecular con la extracción en fase sólida, método MIP. El trabajo fue realizado por el licenciado Gabriel Suárez y mi persona, Beatriz Soledad. Yo trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería. Los antibióticos son sustancias químicas que tienen el propósito de inhibir o eliminar el crecimiento de ciertas clases de bacterias. Pueden ser naturales o semisintéticas y obtenidas, cuando son naturales, se obtienen a partir de cultivos de hongos o de bacterias. Las semisintéticas tienen algunas de sus características modificadas para mejorar las propiedades de ellas. Siempre se trata entonces de trabajar sobre algunas características del microorganismo, por ejemplo la pared bacteriana, la membrana citoplasmática, bloqueando las funciones de los ácidos nucleicos, etc. La amicacina es un antibiótico que pertenece a la familia de los aminoglucósidos. Aquí tenemos la estructura de la amicacina. Posee un efecto bactericida y potencial efecto nefrotóxico y ototóxico. No solo presenta efectividad para tratar enfermedades causadas por estas bacterias, sino que también ha demostrado eficacia contra los cocos gram positivos cuando se combinan con los antibióticos beta-lactámicos. Entran al mercado en 1970 y su forma de acción es muy particular, pues produce lecturas erráneas en el ARN mensajero y altera la cadena peptídica. Con relación al método de extracción en fase sólida, es un método analítico que se utiliza para preconcentrar las muestras, para limpiar las muestras y preconcentrarlas, y es un tratamiento que aumenta la selectividad y la sensibilidad de una técnica de análisis. Es muy cómodo, es sencillo y se utiliza pues para separar de una manera selectiva al analítico de su matriz, de la matriz interferente. En esta lámina vemos los pasos para la extracción en fase sólida. Vemos que primero hay que hacer un acondicionamiento al sustrato donde vamos a hacer la extracción. Luego se carga con la muestra que tiene el analito, se lava todas las sustancias que puedan estar ahí presentes en esta muestra y finalmente se luye al analito para poder determinarlo por cualquier método de cuantificación. Y en este método de extracción en fase sólida se pueden utilizar polímeros de impronta molecular, que son materiales sintetizados para que puedan reconocer al analito. De esta manera tenemos una mayor versatilidad para reconocer al analito, es muy selectivo, y bueno, se utiliza entonces en estos procedimientos de extracción en fase sólida. Encontrándose entonces que la técnica combinada de polímeros de impronta molecular con la extracción en fase sólida, nosotros podemos pretratar bien la muestra, muestras que pueden ser ambientales, muestras de alimentos, etc. Se puede bajar el límite de detección y el límite de cuantificación por la alta afinidad que tiene ese polímero con el analito.
Por esto, bueno, el objetivo del trabajo fue desarrollar un método analítico para determinar amicacina combinando las técnicas de polímero de impronta molecular con la extracción en fase sólida. Para sintetizar el polímero de impronta molecular se siguió una técnica de polimerización no covalente. Para ello se hizo el polímero, se extrajo la molécula molde, se lavó con metanol y ácido acético, se preparó el cartucho de extracción en fase sólida y se hizo una columna del MIPE, ¿no? También se hizo un polímero no impreso para evaluar si efectivamente este polímero impreso era efectivo para el análisis de la amicacina y podía reconocer efectivamente esa molécula. Se hizo un método por espectrofotometría con un desarrollo de color y se hizo un barrido espectrofotométrico entre 200 y 800 nanómetros. Se evaluó a distintas longitudes de onda, se hicieron curvas de calibración entre 400 y 570 nanómetros para evaluar si efectivamente el método funcionaba para la determinación de amicacina. Y cuando se trabajó con el método MISPE, se hizo un acondicionamiento con acetonitrilo, se cargó con la solución madre el cartucho, se hizo lavado con metanol y se efectuó la elución con metanol ácido acético. Se validó el método en cuanto a su linealidad, en cuanto a la precisión y a la exactitud. Aquí vemos al polímero de impronta molecular. Se hizo la síntesis tanto del NIP como del NIP con amicacina. El NIP no tenía amicacina, se utilizó ácido metacrílico como monómero funcional, etilenglicol metacrilato como antiexposante, se utilizó peróxido de hidrógeno como iniciador y acetonitrilo como disolvente porogénico. Se observa en esta lámina el desarrollo del color púrpura después del calentamiento del analito con el reactivo para lograr el método espectrofotométrico. Al hacer el barrido de observancia en función de la longitud de onda, se observan dos picos, uno en 400 y otro en 570 nanómetros, por lo tanto se hicieron dos curvas de calibración para esas dos longitudes de onda. Aquí se presentan los resultados de absorbancia para 400 y para 570 nanómetros de la concentración y las absorbancias obtenidas para cada una de esas longitudes de onda. Vemos acá las dos curvas de calibración obtenidas para la amicacina a las diferentes longitudes de onda evaluadas. Una vez sintetizado el polímero y obtenidas las condiciones para la evaluación de la amicacina, se siguió esta metodología, se acondicionó el cartucho, se cargó la muestra que tenía amicacina, se hizo el lavado con metanol y se extrajo con metanol ácido acético para ser analizado por espectrofotometría. Aquí se observan los resultados obtenidos para las tres concentraciones diferentes estudiadas, 1250, 1500 y 1750 ppm, y se observa pues el porcentaje de recuperación en ppm tanto para el MIP como para el NIP. También se evaluó la selectividad del polímero para la gentamicina y no obteniéndose pues una respuesta
importante con relación a este antibiótico. Se observa en esta lámina la curva de calibración para 400 nanómetros y los resultados estadísticos de esa curva de calibración para poder determinar entonces el límite de detección y el límite de cuantificación del método. Encontrándose entonces que el límite de detección fue de 55.6 ppm y el límite de cuantificación de 185.5 ppm del antibiótico. Se determinó la precisión del método para distintas concentraciones, 1250, 1500 y 1750 ppm. Se evaluó la desviación estándar y la desviación estándar relativa. Se hizo también el porcentaje de recuperación, encontrando valores que van desde los 55 hasta los 77%. Se evaluó la exactitud a 3 concentraciones diferentes, teniendo una desviación estándar relativa que estuvo entre los 6 y el 15% y un porcentaje de error entre los 22 y los 45%. Se concluye que se logró sintetizar un polímero de impronta molecular por un proceso de polimerización por bloque no covalente utilizando radiación ultravioleta y en este polímero se utilizó amicacina como molécula molde. Se logró identificar la amicacina, se validó el método analítico para concentraciones que iban desde 1250, 1500 y 1700 ppm. Se logró obtener una curva lineal con límites de detección y cuantificación de 55.7 y 185.5 ppm respectivamente. Se obtuvieron porcentajes de recuperación de 57, 77.8 y 54.6 para las distintas concentraciones evaluadas, lo que indica que el MIP desarrollado es capaz de reconocer a la amicacina. El MIP desarrollado no reconoció a la gentamicina, que es un aminoglucósido de la familia de la amicacina, por lo que aparentemente es selectivo a la molécula molde. Y se sugiere probar otras variables en la síntesis del polímero de impronta molecular para lograr un mayor reconocimiento del analito y disminuir el porcentaje de error. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos atentos para cualquier pregunta que puedan tener. Hasta luego.